Bienvenido al cuarto capítulo de Bajo Frecuencia, su podcast favorito. Le invito a tomar asiento, colocar sus audífonos y darle volumen. Que disfruten. Hola, buenas, Kila Queen, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, tío Bajo Frecuencia? Bien, aquí estamos en este nuevo capítulo que vamos a hablar sobre la... ¿Leyendas chilenas? Muy bien, leyendas chilenas. Vamos a partir con una muy simple, en la cual comenzarás tú, y no yo, a relatar. O a contarnos así un breve resumen de alguna ¿De leyenda. alguna de las que Sí. elegimos? Bueno, partamos como al tiro, yo creo que por el innombrable, ¿o no? El funao, Sí, el innombrable. Yo creo que, bueno, ¿sabéis que yo me he dado cuenta que hay gente la gente del sur, está como ese meme de que peleamos con el tuetue? Vamos a decirlo muchas veces, ¿no? No hay que repetirlo 3 veces. Vamos a decirle el innombrable de aquí en adelante por si acaso. El que no puede ser nombrado. Sí, exactamente. Vamos a ponerle el Voldemort. Pero en otras, o sea, como hacia el norte, ¿cierto? Como centro y norte de Chile, no conocen tanto esta historia, como que la cuentan así como que fuera, como ese cuento que la gente tiene en el sur, ¿cachai? ¿Caché que yo tengo un dato muy particular del innombrable? ¿Ya? Es que viene de origen de Pichilemu, ¿En serio? ¿Dónde quedó el Pichulín? al norte, centro norte. ¿En serio? Sí, y me llamó mucho la atención cuando estuve, porque obviamente hay varias fuentes de la historia o la leyenda de este ser mitológico, en cierta manera es como de la parte de la mitología. Y salía Pichilemu, origen Pichilemu. Ya. Yo quedé como, what the fuck, weón. Sí. Porque como dices tú, hay muchos streamers o estos compadres que están haciendo podcast, ¿cachai? Así como nosotros. Que no Han, lo cachan. que han hablado del innombrable y no lo cachan, po. No, yo igual así como escucho podcast sobre temas de misterio y todo eso, y también así como que lo cuentan primera vez que escucho esta historia y lo cuentan Choqueados. sí, shook, así como oye, y en esto creen, y obviamente los memes, ¿cachai? Pero yo creo que los memes han salido como un poco más también de gente de nosotros del sur. Que sí, gran Sí. parte, sí. Ya, pero para que la gente entienda, o sea, si hay gente que nos da acá, me imagino que en el resto de Latinoamérica tampoco se tiene que cachar mucho. Yo creo que no cachan Tuetue, ¿ya? Tuetue, sí. Sí. El nombre viene por el sonido que supuestamente hace esta ave, y estoy haciendo comillas con mi mano. Con las manitos. Sí, entre muchas comillas, ave, porque en realidad esto es un brujo. Ya, en otras partes del mundo se habla como de gente que se transforma en animal. Nahual. Los nahuales se podría como hacer el símil. Yo cuando he escuchado sobre los nahuales se me hace muy parecido, pero no es tan así. Es como el amigo perro. Pero no es tan así, porque particularmente esto es un brujo que es con uso de brebaje, ¿cierto? Y como ungüentos. Y ungüentos y rituales particulares hace que su cabeza se desprenda del cuerpo sin morir, obviamente, y las orejas le crecen y se transforma como en este tipo como de ave y sale así como a revolotear y a... ¿Qué será? Así como a espiar. O sea, es que yo tengo historias con esto. Ya, lo que pasa es que hay muchas versiones del Tuetue. Partamos por esa base, ¿cachai? Ajá. Como la que cuentas tú, que se desprende su cabeza, le salen alas, le crecen la oreja. Hay otra que simplemente se convierte en pájaro. Él deja su cuerpo, así como un nahual deja su cuerpo, o se transforma su cuerpo y se crea un pájaro. Ya, yo tenía conocimiento de eso, de que se es parece. que en el campo se cree mucho esa historia de que anda en la cabeza volando. Claro. ¿Cachai? Y eso genera la sombra cuando anda volando. Yo tengo una historia con respecto justo a esta parte. Dale, cuenta. Yo tenía una profe cuando estaba en el colegio, que era mi profe jefe. Y ella vivía en Salamanca. ¿Ya? Ciudad de Brujos. Sí, pues obvio. Ciudad de Brujos. Una de Brujos. Sí. Y ella me contaba que le pasaron muchas cosas muy raras. Pero ahora me voy a centrar solamente en esta historia, tal vez en otro capítulo cuando salga el tema, cuando hablemos de aquelarre y eso.
les voy a contar esas otras historias que contaba. Pero en este caso ella contaba que conocía a un caballero que era así como de ese lugar y que era como muy misterioso, muy, muy, muy misterioso. Y contaba, ella en ese tiempo me parece que estaba como estudiando, era como universitaria, una cosa así. Y en esta parte no me acuerdo específicamente, parece que tenía como un tema como de enfermedad. ¿Ya? ¿Ya? No mental, imagino. Porque No, si no, un tema como enfermedad, así como que se sentía mal y todo eso. Y el caballero así como que le dio como uno que otro, como unas recomendaciones como típicas, ¿cachai? Y quedó ahí. Y resulta que en otro momento se volvió a encontrar con este caballero. Pero la siguiente vez que hablaron, el caballero tenía como muchos detalles de lo que ella hacía como en su casa, ¿cachai? Así como así como que le empezó a dar recomendaciones, pero eran como muy puntuales, así como, no, esto que hiciste aquí, debieses alimentarte con tal y tal cosa, ¿cachai? Como que en cierta forma le había estado espiando. Y ella le... Sospechoso. Sí, sospechoso. Y ahí ella le preguntó así como, ya, pero ¿usted cómo sabe tanto y todo eso? Y ahí como que de alguna forma él le relató de que él se había transformado en un ave y había salido y la había visto a través de la ventana. Como ciertas cosas que... Para cagarte, así como tapar, así como andar con ropa siempre. Y tú lo contáis como si nada, le dijo la... Sí, no, porque él era muy seguro de sí mismo, ¿cachai? Pero como lo contaba mi profe al menos, como que él era muy seguro de sí mismo, como que lo estaba, como que era un modus operandi, como que era como algo muy normal. Muy común, ya, sí, entiendo. ¿cachai? Entonces yo me acuerdo que mis compañeros lo vieron así como que estaba con las manitos así como volando. Creo que mi profe también se lo imaginó así. Pero yo con el tiempo, claro, empecé a asumir, ¿y si era un brujo que se podía transformar en tuetué? ¿Cachai? En un ave, ¿no? Sí. Porque la conversión es el tuetué. Sí, pero es que igual el tuetué siempre tiene que ser malo, tiene que ser maligno. Y que está relacionado a la maldad. Porque se supone que el canto indica maldad, indica la muerte. Cuando tú escuchas 3 veces el graznido de esta ave, es porque algo malo te va a pasar. Puta, pero es que eso es una creencia. Sí, yo creciendo en el campo escuché el otro relato y era el que contábamos como con mis compañeros cuando estábamos en el patio y se nos ocurría ¿invocarlo? Y sí, decirlo 3 veces, ¿cierto? Sí. Como el Bloody Mary. Ya, calma. Acá hagamos un paréntesis para los hispanohablantes que nos están escuchando, porque sabemos que el podcast está llegando más... está llegando afuera de Chile. Sí. Y eso es, muchas gracias. Se supone que una de las invocaciones, no sé si habrán escuchado los anteriores capítulos, pero mi persona hizo la invocación del tatuaje. Esta es la invocación que está por libro, ¿cachai? Así como que a la fuerza, por así decirlo. ¿Ya? A la mala. A la mala. Sí. Que es el decir el nombre 3 veces. No, el hacerlo con un anillo. Con el anillo, perdón. Es que repítelo, pues tal cual. Claro, es que hay que hacerlo con el anillo, un anillo de oro, un pelo, un vaso con agua, más la invocación, ¿cachai? Que eso es como una frase. Y ahí tú lo invocas propiamente tal. Es como un ritual, básicamente. Sí, como ya. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Sí. Ya, pero está la otra versión, que esta es la versión que viene del campo. Sí. Que es la que tú invocas 3 veces, ¿cachai? Lo nombras 3 veces, por eso le decimos el innombrable. Sí. Sí, claro, es como... Pero igual, sí, y yo, ¿sabéis que a mí siempre se me hizo que, claro, nombrarlo 3 veces igual tenía que tener la condicionante de que uno esté pasando por ahí. ¿Ya? ¿No te pasa? Porque no es como... Porque te lo decían así como que lo invocas, ¿cachai? Pero no necesariamente porque según... Yo leí muchas veces la historia, porque estaba... Es que es común, pues, una historia muy común acá. No, y además que me acuerdo que en la biblioteca había un libro que hablaba sobre leyendas chilenas, no sé si lo leíste tú, y que... Escaleta. Sí. Escaleta. Sí, pero nombraban, por ejemplo, historias de extraterrestres en Chile. No, pero había uno particular que yo lo he leído varias veces, pero ahora no me acuerdo, no te sabría decir cómo se llama. En las escuelas siempre está ese libro, pero en ese te mencionaban esta otra forma como de llamarlo, pero si tú escuchas la historia es muy así como, es que tiene que estar pasando por aquí. Y les cuento la historia. Como esta otra forma de invocarlo sería que tú lo nombres 3 veces, ¿cierto? O que lo escuches y lo llames también, porque puedes estar escuchándolo y tú lo llames. Y ahí es donde esa es la peor. Esa es la peor. Sí. Yo he escuchado esa que es la más brígida. Sí. Y ahí es cuando tú tienes que, o sea, si tú dices
te invito a tomar café. Muy bien, te Oh, faltó una, muy bien, la tapaste. Y fueron 3 veces, mañana ya sí. tenemos que estar preparados a tomar café. Con el weón. Sí. Ah, claro, son 3 veces, ¿no? Sí. Pero aquí dijeron ya. Pero eso hay que decirlo 3 veces y te invito a tomar café. Dicen que al otro día va a venir un hombre o una mujer, ¿cierto? A tocar tu puerta en la mañana temprano al desayuno y va a pedir, tú puedes cambiar el café por lo que sea, yo lo he escuchado, té Sí. o un pan con queso, ¿cachai? Ahí depende de Pero va a llegar lo... un NN Sí, vestido de negro. sí, y no, y va a venir así como una persona misteriosa, ¿cierto? Que va a venir y te va a decir, usted ayer me invitó a... Vengo a Sí, cobrar la deuda. exactamente, a eso vengo a cobrar la deuda y te va a exigir que le 5 millones des... de pesos. No, No, pues... te imagináis, Sí, vengo a cobrar la ah, deuda. ¿Mis 5 millones? a mí me La de Movistar, así. sí, a mí todos los meses me cobran deudas también, así que Todo, puede ser. claro, Acá mi acreedor se llama el ¿Is that tatuaje. you? Sí. Y yo siempre la forma de que si lo escuchas y sigas su camino, ¿cierto? Es el de decirle, pasa, sigue tu camino. Por si acaso, alguien lo escucha Sí. alguna vez, esa es la forma de que no venga a tu casa. Porque igual si lo atraes, yo me acuerdo que habían otras cosas, por ejemplo, que si venía a tu casa tenías que ponerle una tijera abierta en forma de cruz Ya, debajo eso tiene que del ver con asiento. también con el tema de los brujos. El Sí, tema de de la tijera es para evitar la brujería en tu casa, para que sí. eche a los brujos. Normalmente viene con las malas vibras. Claro. ¿Tú sabías que si tú dejas una tijera debajo de tu cama, se está mostrando una hueá que nada que ver, pero Pero tiene que ver con tiene los que ver brujos. con la tijera y con la brujería? Y te sientes que te están haciendo mal de ojo, dejas una tijera debajo de tu colchón, Ajá. con las puntas abiertas hacia los pies. En 7 días normalmente se te quita el mal de ojo, se te quitan las malas vibras y todas esas cuestiones. Me acuerdo haberlo escuchado cuando muy chica, porque también de nuevo, como todas estas historias que, o sea, como todo este ritual que estamos hablando, yo me acuerdo que tenía compañeros que decían que claro que les había pasado, que a la casa de su tía o a ellos mismos en la casa como que había llegado el innombrable y que le habían puesto la tijera debajo del asiento que no se había dado cuenta y que se había quedado pegado en el asiento, ¿cachai? Sí. Como muy historias de cuando uno es chico, ¿sí? Sí. Hablando sobre los pajaritos, las aves que traen como cierta carga, Uh-huh. hay un pajarito que es de pecho rojo. Es pareció a la laica, Uh-huh. pero es urbana. Resulta que este pajarito, yo nunca lo había escuchado, pero me lo nombró cuando estaba estudiando en la universidad. Uh-huh. Un compañero lo nombró y estaba muy preocupado porque todos ese día ese pajarito se paraba en su ventana y le empezaba a picotear la ventana. Ya, ¿Cachai? sí. Y llegaba la tía, porque le llamó la atención, llegaba su tía y le dijo, jamás lo dejé entrar ese pajarito. Sí. Como Entonces, el tordo, ¿no? ¿Tordo? El que también es como de mal lugar. oh, no sé, ahí me pillaste. Sí. No, ahí me pillaste. Y resulta que no tenía que dejarlo entrar. Si lo dejaba entrar, iba a morir un familiar. Ese pajarito indicaba la muerte, ¿cachai? Entonces este weón estaba muy preocupado para que ese ave no entrara a la habitación. Y un día llegó a la universidad y ese pájaro estaba adentro. ¡Ah! A la semana después falleció su papá. Oh. ¿Sabéis qué? Oh, la gente. Y palpico, ¿eh? Sí, De verdad, todo mal. yo no sé cuál será como el estándar como de quienes escuchan o de que les gusta escuchar como este tipo de podcast. No sé si serán como escépticos o serán como creyentes. Pero yo no sé no sé lo que se han dado cuenta en otros capítulos, que yo no soy tanto de la religión, pero sí soy súper supersticiosa con estas cosas. A mí me pasa, yo también tengo historias así cuando chica de haber visto a mí yo me acuerdo que decía, en mi familia era muy típico que decían que si un ave de ojos rojos chocaba en las ventanas era mal augurio. Y sí, y pasaba, en un tiempo en que pasó mucho, pero fue una época en donde igual estaba, no sé si, yo te he contado otras veces que hubo una época en donde yo vivía, que era rural, pseudo urbano, sí, porque era como una villa, pero más hacia el sector más rural. Había muchas plagas de ratones, como que fue una época bien así como complicada. Por el tema de la quila, ¿o no? No, es que en ese tiempo particularmente no habían tantos gatos. Ah, ya. Ah, ¿Cachai? eso. Sí, no, sí.
no era tanto como por el florecimiento de la aquila y todo eso, sino que era más que, por si acaso, los que no saben, cuando florece la aquila se dice que va a ser como un año como no muy provechoso, ¿cierto? Así como menos próspero, porque la aquila es que atrae muchos ratones en realidad, porque se alimentan de esa flor, como es muy dulce. Frutos, sí. Entonces por eso se tiene la creencia de que cuando la aquila florece, sí, como que va a ser un mal año. Siempre se dice eso. Igual que cuando los araucarias no dan tantos piñones, también se dice que va a ser son creencias mapuche. Sí, pues que se han traduciendo. Y me acuerdo que en ese tiempo mi mamá, porque es profesora, estaba trabajando en una escuela que queda cerca de la casa. Y también pasa que muchos pájaros chocaban contra las ventanas, y yo te juro, ese año pasaron puras tonteras. Y yo me acuerdo porque yo sé que fue todo solamente ese año, porque yo estuve un año nomás con mi mamá en ese colegio, y después me cambié a otro, ¿cachai? Entonces yo me acuerdo haber visto como todas esas tonteras que pasan. Atropellaron a una niña y se le quebró el cráneo en dos, así, ¿cachai? Se le partió el cráneo. Wow. ¿Cachai? En el lomo de toro, sí. Ya, ese. Otra chica estaba jugando, que era como compañera mía, estaba jugando y se cayó, y justo hacían como unos cerquitos con quila, con coligüe, ¿cierto? Y se lo enterró aquí también en el cráneo. ¿Y cagó? No, sí, menos mal, pero yo me acuerdo que la llevaron a la enfermería y salía sangre. ¿De más, pues? Sí, pues. Unos alumnos de octavo, que en ese tiempo yo estaba en primero básico y yo estaba en octavo, me acuerdo cosas de primero básico, les juro que sí me acuerdo, y mi mamá estaba para confirmarlo, todo eso que yo vi. Por eso nunca se me olvidaron, ¿caché? Porque era muy brígido. Se trataron como de suicidar tomando aguarrás. Se escaparon de clase y trataron de suicidarse tomando aguarrás. ¿Qué onda esos pendejos? ¿Sí o no? Terrible brígido. Sí, Hoy después me acuerdo que igual a mí me dio risa. Tenía primero básico, pero ahora igual todavía me da risa. Porque después lavado de estómago, pues, para sacarles el aguarrás, ¿cachai? Entonces... Terrible esos apoderados. Sí. No, pero ese año pasaron puras tonteras, así como una tras otra, era como todos los meses, son los que me acuerdo. Me parece que pasaron más cosas. Y bueno, y en esa tal vez en otro momento podemos comentarlo más largamente, pero en ese colegio hasta el día de hoy pasan un montón de tonteras. Yo de verdad tiene que estar sobre un cementerio mapuche, no tiene. O puede ser directamente alguna carga contra el director. Es que cambiaba varias veces, no tiene. Pero el que financia de municipal. Ah, dale. No, sí, por eso te digo. Pues el terreno puede ser. Sí, ha pasado varias personas por ahí, no siempre es el mismo, y nunca se pasa si está como cargado el sector, ¿cachai? Dale. Pero eso en otro momento podemos hablar más largamente. Sí, tengo varias historias también de ese mismo colegio. Pero eso, pues, ¿algo más que decir acerca del innombrable? Sí. Volvamos a la historia. Volvamos al qué hace, porque tú nombraste una de las versiones para poder invocarlo, ¿cachai? Claro. Y para también pedirle que no siga. Claro. Y el que no siga es el común denominador en todos, ¿cachai? Porque yo también me sabía eso. Por eso es como que te apoyé en esa parte. Cabe decir que nosotros no conversamos antes estas cosas para que sincronicemos y pasen estas situaciones muy particulares y comparemos los puntos de vista. O sea, lo hemos conversado, pero hace tiempo. No es algo sí, pero no así como para poder que esté planificado el podcast. Claro. No para ponernos de acuerdo. Sí, así como tú vas a decir esto. No, ni cagando. Con suerte tenemos guión. Sí. Ya, pues, la otra opción que yo sabía, que la que yo conozco en el campo, por ejemplo, tengo familiar en Ayipen, ¿cachai? Camino Freire. O sea, Pasito Freire, perdón. Resulta que ahí se nombraba, nosotros íbamos harto a Ayipen, hacia el campo. De ahí se nombraba, o se contaba harto sobre el totuepo, ¿cachai? Y dentro de las cosas que nos nombraban, era que si uno lo escuchaba, significa que alguien iba a morir. Por lo tanto, tú tenías que esconderte, agacharte y taparte la cabeza, ¿cachai? Esa era una de las situaciones, porque nosotros éramos pendejos. Como que el pájaro no te viera, weón. Esa era buena. Tú te sabías la versión como más hardcore del... Sí, es que esa es la que me contaban a mí, weón. Si yo no tenía pico idea. Yo escuchaba, incluso en la noche ese weón aparecía como desde las 7 en adelante.
No aparecía en la mañana ni nada. De las 7 en adelante aparecía ese pájaro culiao. Ah, ya, no la versión que yo sabía que te podía aparecer En cualquier momento. Igual aquí en la historia que leí dice que es como de la noche. Sí, yo sabía que era de la noche, porque Sí. el pájaro sale y como a las 7 se pone a cantar, se pone a revolotear por toda la zona. Y si tú lo escuchás tenés que esconderte, ¿cachai? Así como que... Y si sabes que el pájaro se puso en un árbol, ahí tú le dices, ¿cachai? Que tú, le dices la palabra mágica, ¿cachai? Como para que se vaya. Claro. Así como que sigue con tu camino. Paz. Sigue tu camino. Claro. Entonces, esa es como una de las versiones. Ya, si te canta, obviamente, significa que alguien va a morir. Y si tú lo invitas a tu casa, ¿cachai? Que lo puedes invocar en cualquier... Esa es la diferencia de la que tú me estabas contando recién. Que si tú lo invitas a tu casa directamente, o sea, en este caso estamos aquí en el podcast que estamos grabando, o cualquier persona que está escuchando y lo quiere invocar, lo puede hacer libremente, bajo sus propias consecuencias, obvio. Lo invoca, lo llama 3 veces, lo invita a una cita. El 14 de febrero, chiquillos, Claro. ya saben, para el próximo 14 de febrero que recién pasó, pueden invocar el tuete para no pasarlo Sí, solo. para no pasarlo solo. Oye, buena idea. Oye, sí. Oye, eso puede ser rentable. Sí. Un negocio. Sí. Así como, llama a tu tuete 3 veces. Sí. Mi número es... Claro. Tuete. Tuete. ¿Qué número será en el teclado? No, ya, mucho. Vamos por otro lado. Y resulta que si tú lo puedes llamar en cualquier momento del día, cualquier lugar, al otro día va a ir esta persona vestida de negro, así como lo habíamos comentado, y va a pedir lo que tú le habías ofrecido. Si tú no le entregas eso, él te va a llevar lo más querido tuyo, o lo más preciado, ¿Ya? que hay en ese lugar. Ya. Ya, eso no quiere decir que te va a llevar un hijo, no quiere decir que te va a llevar tu mamá, La tele. lo más preciado que tú tengas en ese momento. El computador. Pero pues ahí lo que puede hacer ¿Qué? es que no, obviamente no hablamos de tecnología, estamos hablando de cosas como más apego emocional. Claro, no, sí. ¿Cachai? Puede ser un animal, ¿cachai? Ah, ¿Se entiende? ya, sí, yo sabía Se te puede como... quemar la casa. Sí, yo sabía que era como que, bueno, primero que nada, como que este brujo actuaba de forma media Barça, que es como, ya, pero dame esto. Ya, y después dame, como que no se iba a ir nunca al final, ¿cachai? Como que Sí, iba a po. seguir tratando de aprovecharse de ti. Si tú lo dejabas entrar, ¿qué te pasa? Iba a decir algo funable. ¿Qué? No, nada. Ah, ya. Por favor, mantengamos las fundas Sí. lejos de nosotros. Este año está brillo con las fundas, así que mejor no. Y por otro lado, si tú, no sé, fueras como que le faltabas el respeto, por así decirlo, que tiene que ver así como... Es como un testigo Jehová. sí, claro. Tengamos cuenta... Lo dije. ¿Qué pasa si eres... Qué idiota. Lo dije, ya no importa. Ah, no es tan funable. Ya, ¿qué pasa si eres satánico? ¿Qué cosa? ¿Qué pasa si eres satánico y invocas al tutu? ¿Lo puedes tratar con irrespeto y vengarte después, o no? Pues si sigues la... Sí, por el claro. aguantamiento. Escuchan el capítulo anterior para saber de lo que Oh. estamos hablando. Ya, pero wait. Que era así como muy Barça, por así decirlo. Sí, Como sí. que se tomaba muchas libertades, así como que... Y no podías echarlo después nunca porque después volvía y volvía. Eso era como más que nada... Ya, es que es cargante. Po. Sí, po. Y claro, si tú lo tratabas de forma irrespetuosa, como que te podía maldecir. Sí. ¿Cachai? Es que es un brujo. Claro, eso se te iba a sacar la ruda, como quien dice. Sí. ¿Cachai? De hecho, ahí viene la leyenda de la ruda. Para que Sí. tú alejes las malas vibras. ¿Cachai? Sí. Tiene que ver directamente con los brujos. Ajá. Por eso antes la gente hacía portones de ruda. No sé si cachai esa cuestión. Sí, es que la ruda igual es bonita como para portón. Sí, pero es más de onda que la chucha. Ay, a mí me gusta. Ya. ¿Sí? Vamos a tener aromatizante de ruda en la casa. Che, ¿Afuera? Sí, yo feliz. no, adentro del baño, bueno, por si acaso. Ya, y eso con el tope, pues no tengo mucho más que agregar aparte de lo que ya conocen, de lo que yo he hablado anteriormente, de las invocaciones que yo hice como de forma particular y de una forma muy fuera tradicional de lo que estamos conversando ahora. De una Sí. invocación más bruta, casi como más espiritual, Sí. Ujú. ¿ya? Y bueno, si ustedes quieren practicar o invocar, No les recomiendo. Después la Pueden van a tener hacerlo. comiéndoles su cereal en la medianoche. pero ya saben las consecuencias que pueden tener y a la vez también saben cómo negarlo, o sea, Sí. sí, para hacer la prueba Sí. lo pueden hacer. Hay muchas historias sobre el leyenda, o sea, sobre el tatuaje. Hay Sí. muchísimas, hay caletas, o sea, ustedes buscan en Google, van a encontrar en YouTube también hay varias personas que hicieron un documental muy bonito en Chile que fue a través de la Fondar, Ah, sí. que estuvimos viendo un tiempo. Sí, que hablaba reúne sobre- historias de adultos mayores. Sí, Sí, y muy ahí buena. se iban para el campo y contaban sobre el tatuaje. Sí.
¿podemos dejar linkeado algún de el video? Sí, Ser. en Spotify me deja agregar como ciertas cositas como ¿Sí? encuestas y preguntas y voy a dejarla. Podríamos dejar linkeado porque Linkeado. de verdad que es muy bueno. Culturalmente enseñar. Sí, y además que son como lo que uno podría contar, pero son de gente adulta mayor donde no existía la tele, no existían como escritos sobre el tema, sino que era lo que literal el traspasado, lo que ellos vivían. Sí, no, y la historia traspasada de persona a persona, sí. Y hay historias muy buenas también. Sí, sobre el diablo, esas cosas. Sí, en YouTube igual lo voy a dejar como linkeado porque eso obviamente me deja permitirlo, lo voy a etiquetar y en Instagram también lo puedo hacer, así que podemos compartirlo para que lo vean. Vamos con el siguiente. Elige tú. ¿Qué hice la tómbola? Elige tú. ¿Cuál te tinca hablar ahora? Caleuche. El gran barco. O sea, que lindo ese barco. ¿Tú te sabes la historia? Mira, yo me sé la historia tradicional del Caleuche. La leí cuando era muy chiquitito, tenía 7 años. La recuerdo perfectamente porque después de esa historia del Caleuche venía en un libro de lenguaje y comunicación. Y resulta que en ese libro de lenguaje y comunicación que entregaba el gobierno estaba la historia del Caleuche y al lado, en la hoja del frente, salía mi amigo el burro. Ok, te aprendiste por la historia. No, es que me pasa, ¿sabes? Me pasa. Entró un burro, un par. Les voy a contar por qué me acuerdo muy bien de mi amigo el burro y la historia del Caleuche. Resulta que yo cuando leía la historia del Caleuche me cagaba de miedo. Entonces para poder entrar en paz mental, ¿cachai? Y no aislarme emocionalmente, leía la historia de mi amigo el burro y me tranquilizaba. Para bajarte la ansiedad. Para bajarme la ansiedad brígido y me relajaba muchísimo y se me olvidaba la historia, la leyenda del Caleuche, ¿cachai? Entonces, por eso es que me acuerdo de esto. Y lo más cuático es que cuando iba en la mitad de la historia del burro me quedaba dormido. Entonces, ¿puedes contarnos la historia del Caleuche y después la historia de mi amigo el burro hasta la mitad? No. Voy a contarle lo que yo sé de la historia del Caleuche. ¿Ya? La historia es chilota. Partamos por ahí. Del sur de Chile. Ya, para los que no cachan dónde está, es el sur de Chile. Es una isla. Es una isla. Es archipiélago. Sí, eso es que está cerquita, como del continente. Está al frente de Puerto Montt. Islote. Es una isla bastante grande. Un islote. Sí, pues es un islote. Y tiene muchísimas leyendas. Y hay un lugar, a todo esto los que les gusta el lado de lo paranormal, hay un lugar que se llama Cucaví, donde nacen los brujos. Sí, está ¿cómo se llama? La recta provincia. La recta provincia, eso mismo te iba a decir. Chiloé puede ser un capítulo, pueden ser varios capítulos solo hablando de Chiloé, porque a pesar de que ser una isla, que es un islote, es una isla un poco más grande, pero tampoco es que sea así cualquier ciudad grande, es mucho más grande que todo el terreno de Chiloé. Pero sí, hay una cantidad de leyendas. No, y ese lugar es mágico, pues es mágico. Tiene un potencial de magia tremendo. Si tiene la historia de la recta provincia donde nace todo esto, brígida, es muy fuerte. La recta provincia, como resumido, sería como una organización política prácticamente de brujos, que está así como hay escritos que hablan de esto, así como que era algo muy bien formado y que en su tiempo, y yo creo que tal vez todavía, tal vez sí, son mucho más poderosos que no sé, cualquier organización política actual, así como, claro, así como más que la municipalidad, ¿cachai? Más que cualquier otra cosa. Mira, si fue tan fuerte la recta provincia, esto es muy entre paréntesis sobre el Caleuche, fue tan fuerte la recta provincia en la isla de Chiloé que cuando llegaron los cristianos a la isla decidieron colocar muchísimas iglesias en todas las esquinas para tratar de... como el Civilization. Como el Civilization. Claro, tienes razón. Vaya referencia ñoña que nos pegan. Pero sí, tenían muchas iglesias donde para poder desplazar este poder de la recta provincia. Y también la recta provincia era tan poderosa como lo fue la iglesia católica en su momento, ¿cachai? Sí, ellos decidían las leyes y decidían quiénes morían y quiénes vivían. Sí, no, de verdad, así como que todo lo que sucedía, juicios, ¿cachai? Todo pasaba por la recta provincia, así que no, eso. Pero ya, vamos por el Caleuche. Ya, se cuenta que hace muchos años atrás ya existía un barco que se llevaba las personas que naufragaban por el archipiélago. Y las personas que naufragaban en ese archipiélago
¿Ustedes han visto Pirata del Caribe? Imagino yo que sí. La primera. ¿En serio? ¿No has No, visto ninguno? Ay, No. me estoy hueveando. Es cuando aparece Davy Jones Ah, con el ya, la holandés 3, la errante. segunda. Es la Tercera. segunda. La segunda y tercera. Se tratan Sí. de lo mismo. Ya, exactamente lo mismo. Llevaba las almas de los navegantes y los invitaba a ser parte de la tripulación fantasma. ¿Ya? Y así formaba las filas del Caleuche. Si tú eras un pescador y te encontrabas navegando y te pillaba el Caleuche, tenías que saber que ibas a ser parte de la tripulación o morías en el naufragio. Eso es como la historia del Caleuche. Ahora, el origen del Caleuche no lo conozco. Ni tampoco lo he leído. Lo he buscado. Sí, no Hay sé, creo que no muchas, tiene. hay muchas versiones por ahí que dicen que podría haber sido un barco de esclavos, ¿cachai? Y por eso que naufragó y que de ahí tomó el aspecto porque es como estos típicos barcos calaveras, Sí, caraveras, calaveras. sí, No, carabelas. carabelas, Eso. ¿ya? Que es como el holandés, pues el Sí, holandés errante que uno puede ver en que es la tele. irlandés. Sí, Sí. No, ese pues holandés, holandés. Eso. holandés. Y eso es como lo que se sabe del origen o las postulaciones del origen del Caleuche, que Sí. fue un barco, ¿cachai? Que naufragó. Y si tú buscas ilustraciones o buscas referencias sobre el Caleuche, te vas a dar cuenta que vas a encontrar mismo tipo de barco, así como con tres pisos, ¿cachai? Con varios tipos de cañón a los lados, con 4 tiras de vela, con un mástil mayor súper alto, sobre los 20 metros, como cosas así. Tiene velas negras, es como ese el estilo de barco que estamos hablando para que se hagan una idea. Ahora, estaban todos expuestos al caleuche. Todos los pescadores que salían a navegar a alta mar estaban expuestos al caleuche. Y se dice que cuando se preveía el caleuche aproximarse es porque había una niebla baja que cubría las aguas. Y simplemente de repente aparecía al lado tuyo el caleuche. Es así de misteriosa la leyenda de este barco. Sí. Se parece un poco a eso, por el holandés errante que dicen que tiene como una velocidad de crucero que es imposible de Sí, po. alcanzar, que eso pues que la gente lo ve con naufragia. ¿Qué te iba a decir? ¿Sabéis que yo a propósito de cuando estaba buscando sobre el Caleuche, yo nunca me llamó la atención la verdad el Caleuche? ¿Tú sabías que hay una película chilena Sí, sobre el sí la vi, Caleuche? ¿La viste? la vi. ¿Qué te pareció el Es que CGI? mezcla, estamos hablando de datos técnicos, estamos hablando de Que a bajo ti te gusta el frecuencia. CGI, pues que lo sabía. Sí, es como la mierda. No la recomiendo si le gusta o sea, si trabaja en el área como nosotros, el área 3D, técnica y todas esas cosas, no la recomiendo. Ay, sí, las sirenas al final. Y eso es lo otro, porque mezclan la sirena o la pincoya, Sí, la pincoya que con el también es parte Caleuche. de la mitología chilota, para que lo sepan, es una sirena Sí, básicamente, y el Millalobo. también. Ujú. Que la mezclan dentro de historia del Caleuche. Ya todo tiene que ver con orientado al mar. Sí. Pero eso es como el barco en sí. Por eso es como que si ustedes salen, si ustedes conocen, en realidad, o tienen la oportunidad de viajar al sur de Chile, vayan a Chiloé y pregunten por el Caleuche, o vean si es que pueden andar en alta mar en un bote con Sí. algún pescador, y vean si es que tienen la suerte en realidad si algún pescador le dice sí, vamos, tranquilamente. Le podría apostar que ninguno les va a decir que sí. Porque esa leyenda es muy Se fuerte. respeta, al Es menos muy fuerte, se sí. respeta. La pincoya igual. Bueno, la Sí, la pincoya pincoya igual. no vamos a meternos por ahí porque no es necesario, pero la Mm. pincoya es como más de buen augurio. Así Sí, como de si va a estar, si hay pesca y todo eso. Pero claro, como a mí nunca me llamó mucho la atención el tema del caleuche, porque, no sé, yo es creo que que era muy lejano. Yo siempre he sido de la montaña, entonces como por mí es muy lejano. Pero siempre me llamó la atención la fascinación o porque existen tantas leyendas sobre barcos fantasmas. ¿No te pasa? es que para mí tiene lógica. Ya, Piratas, ya, sí, oro, sí. ambición, trato de esclavos, Ujú. transporte antiguo. Como que siempre, pero siempre hay como muchos barcos malditos, porque yo ahora estaba buscando así como barcos fantasmas y hay muchos que son bien contemporáneos. Existe el holandés errante, ¿cierto? Ahí está el caleuche, déjame dar vuelta un poquito. Otro que encontré así como más antiguo, bueno, que no, el Octavius, pero el Octavius fue como encontraron un barco con mucha gente muerta
en el 1775 y no se sabe quién los mató. Pero puede haber sido, por ejemplo, morirse de hambre porque se quedaron encerrados en el hielo y todo eso. Claro. No sé, igual tiene, pero hay hartas historias de barcos fantasmas. Es que yo creo que, mira, para mí lo justifica, como te decía, por los piratas, por el trato de esclavos y todo eso. Y piensa que también están cruzando un océano donde no sabes cómo te va a tratar. Sí. Es muy impredecible, Sí, ¿cachai? true. Entonces, ¿qué mejor que crear historias en base a algo que es impredecible? Claro, que es como un sitio... Claro, Inexplorable. Sí, Nunca voy a dejar de encontrar cosas. Sí, así como los aviones perdidos también. Así. Lo mismo, ¿cachai? Ajá, claro. Todo el triángulo de las Bermudas o los triángulos que tenemos por Sí. acá en el sur, la isla Friendship, ¿cachai? Como cosas así. Sí. ¿Qué mejor que Que son inventar? como lugares aislados que como que... Pocas fácilmente- personas van a querer ir a buscar. Y si van a Sí. buscar no van a encontrar nada. Entonces sigue siendo misterioso. Si encuentran Claro. algo, no van a encontrar lo mismo que estaban buscando, sino que van a encontrar algo distinto. Mm, Porque son impredecibles, ¿cachai? sí. ¿Te entiendes? Como yo creo que por eso, para mí por lo menos, el tema de los barcos fantasmas lo encuentro... Sí. Wow, así como que... Y más encima los diseños de los barcos son terribles bonitos. Sí. Puta, en este particularmente tenemos solamente así como la leyenda tal Sí. cual, porque no existe, o al menos Invocaciones ni nada de eso. No, y además que yo no conozco a nadie que tenga como una historia así como, uy, vi un barco fantasma. Claro. No, es que hay poca gente. Como te digo, es una historia muy Sí. respetada. Es como hablar del Trauco, ¿cachai? Que lo vamos a empezar a hablar al Claro, tiro. es como... Sí, pero- pasemos al tiro porque es como en la misma época y como te digo, con el Caleuche no tenemos ninguna anécdota así como de alguien cercano que hayamos escuchado. sino Claro, que o sea, son- yo es la cuando leyenda viví en sí. Puerto Montt, ¿cachai? Hablaba de los pescadores porque yo trabajé en tema de informática, ¿cachai? Ajá. Trabajé en un área de la salmonera, Ya. ¿ya? Y ellos sí hablaban del caloche, pero no lo hablaban como algo, como historias del caleuche. Lo hablaban como, hoy día nos regresamos a las 7, 8 más tardar, aquí hacemos reunión, aquí regresamos, aquí nos juntamos, pasamos lista, revisamos los materiales, no nos quedamos más tarde porque ya saben que va a prevenir en caso de cualquier cosa, no hay el naufragio. Y algunos tiran la talla así, o te puedo agarrar el caleuche. Ah, ya entiendo. ¿Se entiende? Ya, es como ese tipo de cosas que es como... No creo que sea real, pero Por si acaso no voy a tratar de ofender a nadie. Es como las típicas leyendas que tú escuchás en el campo, así como que tú vas Sí. caminando por el bosque y ojalá tratar de minimizar el impacto en el entorno o no nombrar al diablo en el camino porque si no se te puede aparecer. Es como lo mismo, Claro. ¿cachai? Así como, ¿para qué voy a hablar una wea? ¿Para qué hacerlo? Sí. Te puede pasar algo, pero no Sí. es probable, ¿cachai? O sea, mejor quedémonos callados y sigamos avanzando. Es lo mismo. Ajá. ¿Para qué exponernos en el alta mar? Sabemos que existe, puta no sabemos, pero Claro. ¿para qué? ¿Para qué? No, y además que los marinos usualmente son súper supersticiosos. Sí, muchísimo. Porque yo creo que igual por respeto al mismo mar, así como lo tratan. Es que es lo mismo que uno que está aquí como en la montaña, uno le empieza a encontrar personalidad a la montaña. Sí, pues el mar tiene su... Sí, uy, cabro, yo les contaré historias que tengo de la montaña, pero para otra vez. Pero si para allá vamos. No necesariamente hoy día, sí. Ah, ok, ya. Entonces ya que tenemos el calauche como más o menos cerrado, vamos Sí. a hablar ahora del El Trauco, Trauco, el funao. El funao primigenio, después de Zeus. Sí, después de Zeus, claro. El funadísimo Trauco. Proceda. Oye, no, es que también, como es de Chiloé, no me conozco la historia. Yo, mira, a ver, voy a hacer el resumen como yo lo conozco y de ahí tú, si querés, le metí como tú lo ves también. Ya, el Trauco es una leyenda minchilota que se trata como de un hombre, siempre es un hombre, ¿cierto? Sí. Que atrae a las mujeres. Es como un súcubo, pero para mujeres. Así como que se muestra como un hombre como atractivo, ¿cierto? Que las atrae y ñiqui, las deja muchas veces Embarazadas. Entonces las mujeres comentan así como que fueron al bosque, antiguamente comentaban que iban al bosque, se habían encontrado al Trauco. O sea, en realidad cuando las encontraban embarazadas un tiempo después, ¿cierto? No, es que había ido al bosque y la había embarazado al Trauco. Vamos a dejarlo hasta ahí. Después vamos a hacer los comentarios aparte, observaciones. Ya, sí, el Trauco. Ustedes ya se imaginarán para dónde va la historia. Miren, yo tengo que... Va a sonar feo lo que voy a decir, pero
me gusta la historia del Trauco, ¿sabes? Encuentro Sí. que sí, me gusta la historia porque, aparte que es un tema bastante delicado hoy en día en el siglo XXI, Sí, po. tiene, tiene mucha historia cargada sobre la historia del Trauco. Después van a entender por qué. Pero me gusta particularmente cómo es caracterizado el personaje. ¿Por qué? Porque es alguien estéticamente fuera de lo común, fuera de lo atractivo. Está contado como que fuera, es un hombre muy pequeño, Sí. O sea, muy claro, es musculoso, como un es duende. como un duende, muy Sí. musculoso, anda con un gorro de paja, ¿cachai? Así como un gorro de fibra, por así decirlo. Sí. Para los que no cachan qué es lo que es la paja aquí en Chile. Eh, sonó re fea esa wea. Puta. Para los que no saben lo que es la Sí. paja. Le quitamos todo lo serio. Sí. Pero eso, de fibra o de heno, como se le dice también. Tiene su ropaje es muy desgastado porque obviamente vive en el exterior, él vive en la copa de los Sí. árboles, él trepa, es muy ágil y su encanto y su canto hace que se acerquen las mujeres hacia él, se sientan atraídas y como que Claro. caen En eh, su hechizo, en su sí. hechizo, claro. Y ahí es donde este hombre abusa de las mujeres, No, la leyenda obviamente no la no, muestra po, así, pues lo cuenta así como más que es suave, po. Es consensuado, que sí. obviamente tiene Pero su pero la leyenda porque si te lo cuentan así como te lo estoy contando yo, nadie pescaría no la tomarían como leyenda, pues, básicamente. Si esto es sí. para dejar más hermoso el tema de la violación que ocurre entre el trauco hacia la mujer, ¿cachai? Porque todo orientado hacia la mujer. Ay, al hombre lo mata, se me olvidó contarte esa cuestión. ¿Tú sabes que el hombre lo mata? Si el trauco te pilla, el hombre te mata. O sea, el Ya, guante te mata, brígidamente. claro. Pero claro, así, o sea, básicamente esa es la historia, pero si tú Anda con lo una macana, ves, a todo esto. sí, situado también en la época en que existía el Trauco, en donde se contaba esta historia del Trauco, lo más probable es que haya sido bandidos, ¿cachai? Que vivían en los bosques, Sí, ¿cierto? pues. Y que atacaban a los hombres y los mataban, y a las mujeres. La dejaban Sí, inconsciente, pues, y a las mujeres abusaban de ellas, ¿cachai? claramente. Bueno, y hasta el día de hoy todavía ser víctima de una violación es algo de que avergonzarse. Entonces, obviamente, yo creo Le que echaban las la víctimas, sí, culpa pues preferían, directamente al o diablo. la O sea, al familia trauco. también, por vergüenza, para no tener como un hijo bastardo, ¿cierto? En la familia, preferían decir que había sido una criatura sobrenatural, como el Trauco. Y ojo que era bien visto. O sea, si tú decías era mi hijo fue producto del trauco, no era como, oh, nació de un culiado cualquiera, sino que Un bastardo, pues claro, así como es como que viene, es un... del trauco, es un ser mitológico, o sea, ya Sí, viene de algo con más potencia. Y sí. no es culpa de ella, ¿cachai? O sea, tú cachai, sí, no sé, por los hijos del Trauco tenían así Eso como... mismo estaba pensando, o sea, que yo escuché una vez esa cuestión de que Sí. tenían una... Como algún plus así por Sí, haber sido hijo del Trauco, digo. violadores En empedernidos. potencia, sí. Bueno, y también hablando de este tema del Terrible funable trauco, lo que dijimos, perdón. sí. eh, el tema del trauco también y a lo que iba adelante, también se asemeja al tema de los violadores que habían en su momento. Hablamos de papás, abuelos, Ujú. en las familias, sobre todo en familias de campo, en los cuales eh, siempre los abuelos o los tíos o los papás violaban a los sobrinos, las hijas, A las etcétera. hijas, sí, pues eso mismo te iba a decir, también podían ser como abusos dentro de la Sí, misma po, familia y era como, uy, de un día para otro, no sé, pues la hija de la familia quedó embarazada, pero no tiene pretendiente, no tiene así es. nadie, Y no le iban a creer no, que el papá le haya sido abusado, que el abuelo... no, o si no, y también por la vergüenza, pues, Sí, po. ¿cachai? Es que no, tampoco le iban a creer, pues si hablemos de Sí, que donde las mujeres no tenían voz ni voto, pues, ¿cachai? sí. Oye, aquí tengo que decir que lo estaba leyendo aquí en una página y dice, pero muchas veces solo fue una infidelidad o un embarazo no preparado. Y es como, ay, Dios mío, perdón, así como, ay, solamente infidelidad es como lo peor que puede Cuál es pasar. la página como para dejar? No, no, cha, no importa. Ahí cada uno con sus propios pensamientos, ¿cachai? Puede ser infidelidad, pero no son solamente esas dos O razones, sea, puede ¿cachai? ser que la haya ocupado como pretexto, pero Sí, no, sí. Bueno, el trauco no hace esto, ¿cachai? O sea, se van a estar sí, dando cuenta un poco de dónde viene el origen del trauco como para justificar ciertas cosas. claro, Ay, el ya, trauco. A sí. mí me gusta por el tema de cómo lo estereotipan. A mí me gusta Claro, eso, como el ¿cachai? diseño de personaje. Sí, eso. Oye, a todo esto, hay una película que está en Disney Plus, una película chilena que se llama Nahuel Sí, y, y el libro recomendadísima. mágico.
Sí. en donde sale el Trauco. Salen hartos, sale el Innombrable también. El Innombrable. Salen hartas leyendas chilenas y de Chiloé Seres específicamente, mitológicos. seres mitológicos. Así que Kai también Kai Tren. sí, está en Disney Plus hace muchos meses, así que aprovechen de verla mientras Sí, esté ahí. Nahuel no nos están pagando por la publicidad, No, pero nosotros fuimos a verla al ah, cine, pagamos nuestra felices, entradita. felices les decimos, vean Sí, ese pedazo de película sí, que rescata mucho la cultura chilena. sí, y ya está muy bonita hecha. ¿Ya? Eso. Eso, entre paréntesis. Sigamos. Entonces, sí, siguiente. Yo quiero hablar de esto enseguida. Ya, dale. Hablemos de los Anchimayenes. Los Anchimayenes son... Yo lo he escuchado en otra... Lo he escuchado muy poco. Muy poca gente habla sobre este tema. Porque siempre se los asocia con extraterrestres. No sé si tú sabías eso. O sea, yo por las historias que he escuchado, siempre se los asocia más a extraterrestres. No, Y he no tenía escuchado idea. muy pocos podcasts, yo creo que así como contado con 3 dedos nomás, quienes han hablado sobre, o sea, los han llamado o categorizados como anchimayenes. Los anchimayenes es una leyenda mapuche, obviamente como más del sur, ¿cierto? Y son criaturas también mitológicas que son bolas de fuego, que se ven obviamente de noche. Fireball. Según esto, mira, yo esta parte no la tenía no lo sabía, pero según como Google, son seres mitológicos que se transforman ¿cómo se llama? En una esfera. Son niños que los transforman en esferas de fuego. Ya, yo sabía que eran espíritus. Sí, pues, pero aquí, según esto, de lo Hay que otras leí, versiones, claro. sí, porque se hacen a partir de niños que nacieron de forma así como impredecible. Ya, porque yo, por ¿Y ejemplo... los desvivieron? No, mueren de forma impredecible. Como cuando los bebés mueren de forma Entiendo. súbita, Sí, muerte sí. súbita. Sí. Me da mucha risa que... Ya, pero no importa que sea de muerte súbita. Ya, pero... O, no sé, pues tienen un accidente, ¿cachai? Repentino y mueren. Se supone que esos obviamente algún brujo, algún macho, ¿cierto? Que sepa hacer el proceso, puede transformarlos en anchimayenes. ¿Tiene algún objetivo? Sí, los anchimayenes se pueden como criar, son como mascotas mágicas. son como Pokémones, ya dice que se alimentan con leche, sangre o miel. Ya no gusta. Y su principal misión son protectores, ¿ya? Y como te digo, tú los puedes así como, según esto, domesticar de alguna forma, ¿cachai? Igual, no sé, que tendrías que así como esperar que un niño se muera como para hacer como todo el proceso para transformarlo. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo. Vamos a tener un hijo y lo vamos a matar. No, broma. No, vamos a hacer algo. Vamos a hablar un poco de los Anchimayen. Ya. Pero en otro capítulo. Pero ¿sabes ¿Ya? lo que vamos a hacer? Vamos a preguntarle a la... Haciendo pauta en vivo. No, ¿cómo se dice? Es que me estoy como comprometiendo a esta hora porque me causó curiosidad que tú puedas domesticar, según la información de esto. Vamos a preguntarle a la... se me olvidó el nombre. A la chica esta de clase de los chiquillos. ¿A la ñaña? ¿A la ñaña? A la ñaña. Ok, ya. ¿Ya? Yo conozco a alguien que es la ñaña, pero veremos. Es que ella es de Argentina, no sé. Sí, pero es que por último le podemos consultar. Es que me llama mucho la atención y sería los bueno. Chimayenes y todo. Sí. Ya, bueno. Ok, entonces. ¿Se entiende lo que vamos? Porque me gusta la intención que tiene. Me gusta la información que estás dando. ¿Cachai? O sea, yo he escuchado sobre los Anchimayen, pero no he metido más allá. Sí. Yo tampoco tenía idea de cómo se hacían. Yo pensé que eran como porque también se los conoce como fuegos. No, en otras culturas existen también esta misma esferas de fuego. Sí. Que por ejemplo en la cultura vikinga se les decía los fuegos fatus. Así es. ¿Cachai? Que se ven en los campos. De hecho, hay una imagen muy típica que es como una ilustración en donde se ve así como el prado, ¿cierto? Y se ven los fuegos fatus. En Valiente. En Valiente, por ejemplo. Película sí. Entonces, aquí está de nuevo. Así como el Caleuche y otras leyendas, el Anchimayén
fuego fatuo, ¿cierto? Es algo que se repite en hartas culturas. Yo sé que los japoneses igual tienen su versión como de bolas de fuego. Sí. ¿Cachai? Y también, yo sabía sí que ver un Chimayén era como mal augurio. Como que iba a haber una muerte cerca, o que andaba la muerte cerca. Tiene sentido por cómo nace el Anchimayén, Uh-huh. pero no tiene sentido porque, ¿cachai? Si estás domesticando y después lo dejas libre, es como que la persona que domestica el Anchimayén claro, le está deseando mal a alguien. Es como, eso es lo que me gustaría aclarar. Sí, es que igual, a ver, se sabe que igual son como fuegos, bolas de fuego, no están solamente que están flotando ahí, sino que tienen como personalidad, hacen cosas, ¿cachai? Entiendo. No tienen forma, como digo, son bolas de fuego, no tienen como extremidades y todo eso, pero sí tienen como te digo, así como personalidad, hacen cosas como que como que tú las ves y no es como que vaya flotando o esté flotando en el aire, sino que van en una dirección, cambian de dirección, se mueven, ¿cachai? Y aquí están historias historias de vida. Sí, me tinca. Es que, ¿cachai? Con la cuestión que me leíste recién del Anchimayén, quiero hablar con la ñaña. Así como, quiero que ella me explique según la ñaña. Le explicaste lo que es la ñaña, ¿cierto? No, parece que no. No, la ñaña es una profesora de cultura mapuche que ella forma parte también de una comunidad. Era en Argentina, que si saben, hay mapuches en Argentina y en Chile. Y ella después se vino aquí a vivir, se volvió a donde vivía su familia antiguamente. Y bueno, está aquí asentada en Chile. Y ella obviamente conoce como de ambos lugares. Hay leves diferencias, pero yo no sé a nivel de leyendas. Pero como te digo, déjame consultarlo y lo hacemos con un anexo en otro momento. O hacemos un clip especial. Un clip, sí. Un clip cortito. Entonces, ¿quieres que te cuente historias de Chimayén? Sí, cuenta. ¿Puedo iniciar con una yo? Sí, dale. Ya, porque es como lo más cercano y la única cosa que tengo en Chimayén. ¿Ya? Ya, me lo contó mi papá. Ajá. Él trabajaba en las antenas antes. Y una vez fue para el camino de Curacautín, aquí en la región de la Araucanía, que esto que también queda en el sur de Chile, para los que no sepan, y queda hacia la cordillera. Resulta que mi padre fue a instalar esta antena, estamos hablando de años atrás, más de 40 años, y en esta parte no había sectores tan urbanos, o sea, estaba todo lleno de quilas, de árboles, mucho bosque nativo. Y él tenía que pasar por unos caminos muy recónditos. Y entre eso pasaba un puente colgante. O sea, dimensiona el tiempo que te estoy hablando, que había puentes colgantes de madera. Y él iba con su jefe a instalar esta antena. Resulta que cuando iban de camino, tenían que encontrarse con alguien, que era un lugareño. Y ese lugareño les dijo, justamente en el puente, porque él los guiaba hasta ahí, para que no se perdieran por el camino que tenían que seguir hacia arriba. Les dijo, ustedes tienen que regresar acá a las 9 de la noche. No se pasen de esa hora. Y si llegase a pasar algo, o sea, por cualquier eventualidad, no miren las luces flotantes, no las sigan. Ustedes pasan el puente y doblan a mano izquierda. Esa fue la recomendación del lugareño. Ya, mi papá y el jefe quedaron así como cara de pregunta, ¿qué onda? ¿Qué chucha? Y siguieron hacia arriba, hacia el cerro, instalaron la antena. Y a la vuelta se dieron cuenta que eran como las 9:30. Estaba oscuro. Venían, o sea, había niebla justamente en el puente, entonces tuvieron que pasar despacito. Y cuando iban en la mitad del puente, mi padre me cuenta que el chofer, en este caso el jefe, mira a su derecha, al medio del puente, bueno, que se siembra cuando pasa el vehículo. Mira a su derecha y ve unos fuegos que se van desplazando como si fuesen cabecitas flotando, porque es un círculo. Sí, cabecitas flotando. Y se supone que como es puente, obviamente hay una quebrada, pero estos venían del otro lado del puente y como que la parte de la quebrada seguían levitando, ¿cachai? Como había una bruma, no se veía hacia abajo, sino se veía como la niebla, ¿no? Claro. Y él veía como que las cabezas pasaban seguían derecho, y de la nada las cabezas dan vuelta, o sea, perdón, la esfera en este caso, no es porque se van a empezar a imaginar cabezas, que no es la idea, pues es una no, esfera. Son esferas.
y se van acercando hacia ellos. Y ahí es donde el jefe aprieta cueva, ¿cachai? Así como acelera el vehículo y pasa lo más rápido posible y siguió derecho, no dobló hacia la izquierda como le dieron la dirección. Y llegaron a un cementerio mapuche. Chuta. Lo que hizo fue retroceder y tratar de meterse a la izquierda como lo más que más podía, y las cabecitas o las esferas estas de fuego desaparecieron. Ya. Pasó que al otro día encontraron al lugareño, ya más abajo en el pueblo, en el Curacautín, y les preguntó cómo le había ido el día anterior, ¿ya? Ajá. Porque parte de la antena pertenecía al territorio de este lugareño, ¿cachai? Claro. Y ahí les contaron esta experiencia. Y ahí el lugareño le dijo, ya, para que sepan, esos son parte del territorio mapuche. O sea, son parte del cementerio. Claro. Si ustedes hubiesen seguido las luces, o ustedes lo hubiesen abarcado o sea, hubiesen las luces atravesado ustedes, hoy día no estarían vivos. Sí, sí, como te digo, son como de mal augurio. ¿Cachai? Como algo... Es como que mal. Sí. Mal. Y ahí nunca más fueron y enviaron a otras personas a que hicieran simplemente algunas reparaciones y el tiempo Sí. después sacaron la antena de ahí. Pero eso es como la historia que yo tengo y que mi papá me la contó así como muy random, weón, muy random, porque mi papá no cuenta estas weas. No. De hecho tengo la historia de un ovni que vio mi papá y mi mamá, que fue la noticia aquí en Temuco. Sí, y ya no te lo contaron así hasta... Y ellos me la contaron así como comiendo choripanes afuera de la casa, weón. Fue como... Ah, Y sí, yo una como, vez. weón, ¿por qué no me cuentan esta wea antes? Sí, se lo toman como muy... Sí, yo les dije, weón, yo les conté cuando vi el ovni arriba jugando a la pelota y ustedes no me creyeron y me cuentan que tuvieron el plato en la cabeza, weón. Entonces, Uy, ovnis. sí, ovni, esto viene, y con lo que está pasando hoy en día, ovnis, Sí, por ahí viene. no, pero yo creo que el siguiente. Vamos con la Lanchimayene, chiquillos. Sí. Está muy buena la historia, eso es lo que les puedo contar sobre Sí. la Lanchimayene y vamos a investigar más, se lo prometemos. Y yo... Siga pues. No, si le voy a dar el pase. ¿Estoy Bueno. terminando? No, Ya, ¿qué? terminé Buena mi noche. parte. Cerramos aquí. Terminé mi parte. No, es que yo iba a hablar de que como la parte como más racional. No, siempre yo una vez, bueno, para los que no son de aquí de Chile, antiguamente, y bueno, y los que son muy jóvenes, los que nacieron después del 2000, antiguamente, aquí en Chile había un programa que se llamaba, ay, te acuerdo, no era Contacto, era... En el TVN daban un programa que eran como puras cosas así paranormales, ¿cachai? ¿Cuál será? Especialmente como de ¿Quién hacía el ovnis. programa? Uy, Ya no me acuerdo. Sí, Entonces. no, pero era típico, no era Contacto, era otro, así como... Contacto era de Canal 13. Sí, pues, pero era de reportaje. Pero este otro era de... Específicamente eran como cosas extraterrestres, por lo que yo me acuerdo. Ya, bueno. No voy a tratar de No recordar ahora recuerdo. porque no me acuerdo ya. Siempre lo confundo con Contacto, pero no era Contacto. Y en este programa todos los capítulos hablaban de distintas como cosas como sobre ovnis de la época. Hasta un capítulo que hablaba sobre que eran como unos militares en la frontera y en el norte que vieron como unos ovnis en plena dictadura y que Al norte hay mucho ovni. ya, pues, pero contaba específicamente, sé que es como un caso emblemático de Chile sobre Los militares ovnis. que desaparecieron. Uno Dale. que desapareció, Sí, ¿te sí, acordás? la Y que- abducción, sí. Sí, esa abducción ya es. Tiene un capítulo sobre eso. En ese programa le hicieron una regresión a uno y él empezó a decir... No me acuerdo. Bueno, es buenísimo, vamos a verlo. Es buenísimo ese programa. Es muy antiguo, es muy de su época, es de los 90. ¿Cachai? Muy de su época. Y tiene esas cosas que antes se permitían. Hay ¿cómo se llama? Grabaron la regresión en vivo. Ya, Y es como bueno. muy... Vamos a verlo, muy bueno. Y tienen un capítulo en donde hablan sobre bolas de fuego que se vieron específicamente en un lugar. Y de hecho van al lugar, es como una quebrada también. Tal vez en el mismo lugar. Vamos a buscarlo y lo vamos a ver. Y vamos a ver si es en el mismo lugar. Porque esto me acordé ahora. Mientras tú estás contando esta historia, me acordé de ahora. ¿Vas a contar tu historia de la Lanchimayene? Sí, búscalo. Ah, dale. Espérate. Es que quiero decir particularmente esto para darle como un Sí, poco dale, es la que cuota no de... quiero que terminemos Lanchimayene sin contar tu historia. Era por eso. Ya, ok. Y en esta quebrada fueron a ver y todo eso, y bueno,
la historia era que una persona iba por aquí en auto, ¿cierto? Y varias personas en esa misma quebrada habían visto unas bolas de fuego que estaban ahí como levitando, así como manteniéndose. Ya. Ya, y resulta que me confundí. Ya, varias personas habían visto esto, perdón, se me fue la onda. Y resulta que fueron al lugar y científicamente le dieron la explicación de que había bajo tierra, había un gas que se estaba produciendo, ¿cierto? Y que se removía un poco la tierra y estos gases en la noche generaban... Ya, pero esa es la explicación científica que le dieron en ese momento. Bien. Sí, la voy a rebuscar, ¿Cachai? Entonces como que esa era la explicación. En este programa, como te digo, le daban, o sea, la gente lo contaba como que fueran extraterrestres, o sea, ovnis, ¿cachai? Por eso te digo, todas estas historias yo las he escuchado también así como bolas de fuego, pero siempre se las asocian a que son ovnis, o son, ¿cómo se llaman? Hay un tipo de ovni, los Foo Fighters, que también son como esferas. Ya, sí. ¿Ya? Sí. Los Foo Fighters, ya. Se los asocia más a ese tipo de cosa paranormal, ¿cachai? Sí. Pero claro, acá nosotros puede ser una o puede ser la otra o puede ser cosas distintas, no lo sabemos. Claro, no hay nada concreto. Sí, y aquí están mis historias de Anchimayenes. Yo he visto Anchimayenes muchas veces en mi vida, desde que soy muy chica hasta el día de hoy, así como hasta ahora que soy grande, adulta. He visto varias veces Anchimayenes. La primera vez que vi uno fue cuando era muy muy chica, a nivel de que es un recuerdo pseudo borroso y que yo es como un poco como, ¿cómo se llama? Efecto Mandela, porque nadie en mi familia se acuerda de esto, pero yo doy un montón de detalles y todo me dice, sí, pues esa fue esa vez que hicimos tal cosa y todo eso. Y todos se acuerdan como de la situación, pero no se acuerdan de eso que yo vi, que yo estoy segura que todos, así como varias personas de mis primos y todos, salimos afuera y los vimos. Me pasa. Sí, te entiendo, sí. Como efecto Mandela, así como que tú eres el único que para ti te quedó como muy grabado porque fue pero como algo muy Fue impresionante. como que no... ¿Se acuerdan de otra weá? Como tus papás, que no Sí. vieron así como ellos. O como mis primos en realidad, porque Sí. mis primos, por ejemplo, el tema de la Llorona, esta misma invocación al Totué, se acuerdan de partes, ¿cachai? Sí. No de todo, y como que también se acuerdan de otras cosas como menos relevantes, ¿cachai? Que pasaron. Y esto, que es muy crucial, no se acuerdan. No se acuerdan. Sí. Para uno como que lo dejó muy marcado. Ya, la historia fue que, bueno, yo vivo, o sea, gran parte de mi vida vivió en el campo de nivel, y la historia que les voy a contar ahora. Bueno, y todas las historias que les voy a contar ahora es campo nivel que no hay señal de teléfono, ¿cachai? Y cuando yo era chica... Campo bosque, así como en la cordillera, ¿cachai? Así como en la cordillera, faldas del volcán, así como ahí, ¿cachai? De río al bosque, donde pasan muchas cosas. Bueno, esta primera historia cuando yo era chica habré tenido como unos 5 años, menos, ¿cachai? Así como muy chica. Y sean como estas típicas juntas familiares, donde estamos todos los primos, todos los tíos, mi familia es extensísima, somos muchos, ¿ya? Somos legión. Sí, o sea que mi abuela tuvo como 7 hijos y cada hijo tiene una chorrera de hijos, ¿cachai? Entonces somos... Es que hice referencia a una frase del exorcismo de Emily Rose. ¿Verdad? Sí, el otro día le tenéis toda la razón, sí. Ya. Entonces, en la noche, como le decían, allá no había electricidad, entonces nos alumbrábamos con velas en la noche. Y en general uno se iba a acostar apenas se iba la luz, ¿cachai? Se iba la luz del sol. Era ya, esta vez como dice, sí, ya, hora de irse a mimir, ¿cachai? O viene la Llorona. Sí, igual en el verano que habrá sido como a las 10 de la noche que se oscurecía, pero como era temprano y estábamos como en familia, usualmente ponían velas y o hacían una fogata para alumbrar y nos quedábamos ya después hasta las 12 de la noche y de ahí nos íbamos todos a acostar. En este lapso que ya era bien de noche, bien entrada de la noche, habrán sido como las 11 de la noche, una cosa así. Estaba la casa, ¿cierto?, de mis tíos, ya como unos 500 metros, no, menos, estoy pura, yo soy mala con la distancia, pero 200 metros, perdón, 200 por 500 metros caleta, no, como a 200 metros estaba el portón de madera, hecho un típico portón de campo así, sí, con un portón de esos que son así pesados, grandes,
por donde atraviesa un auto, ¿sí, cachai? Pero así gigante, una carreta en ese momento. Y estaba cerrado en ese momento. Y después de ese portón empezaba como el sendero y que estaba rodeado obviamente por bosque, por árboles y todo eso. Y yo me acuerdo que salimos en un momento y parece que alguien había salido y que lo estábamos esperando. Pero yo recuerdo muy vívidamente el haber estado mirando con mis primos hacia ese portón en toda la oscuridad, solamente la luz como de la casa y las estrellas. Y en el portón se vieron 3 luces así redonditas, que empezaron como a girar y a moverse así como en distintas direcciones, así como bailando detrás del portón ese. Bailando. Sí. Girando, ¿cachai? Haciendo vueltas. La wea brígida, weón. Sí, ¿cachai? Sí. No avanzaron del portón. Se quedaron ahí, no. Sí, solamente en eso. Lo que yo no me acuerdo es si después se desvanecieron o ¿Alguien gritó? ¿Algo? No, estábamos todos... O sea, me acuerdo que alguien estaba gritando así como, ¿quién es? ¿Cachai? Así, una cosa así. Pero como que no nadie sabía lo que eran. ¿Cachai? Y claro, pues nunca supimos porque al final nunca nadie se acuerda ahora ya. Yo soy la única que tiene ese recuerdo. ¿Cachai? Claro. Ya. Y tal vez ya para sí. Y para los que digan, ya, pero recuerdo de cuando era chica, puede estar así como dañado por ciertas situaciones de la infancia, él tal vez lo soñó, nadie más se acuerda, así que no tiene como ningún tipo de, ¿cómo se llama?, de sustento. La siguiente historia le pasó, esto lo estoy haciendo como cronológico, así que la siguiente historia le pasó hace un par de años atrás nomás, a mi mamá y a mi hermano, o sea, y a mis hermanos, a mi familia. Yo no estaba, pero me lo contaron. En la casa donde viven ahora, que también es campo, ¿cierto? Como te digo, no hay señal para allá, tenemos luz y todo el tema, pero es bien alejado. Ya, o sea, para allá solamente vive gente, los vecinos están a kilómetros. Ya, estamos bien alejaditos. El tema es que nuestra casa es un domo, ¿ya? Y que el segundo piso tiene ventanales muy grandes, especialmente como en la cúspide del domo está lleno de ventanales, como para ver las estrellas y cocinarse con el sol durante el día. ¿Ya? En las mañanas igual. Sí. Entonces, una noche, nosotros el segundo piso están todas las camas, entonces es como una pieza grande prácticamente. Entonces muchas veces en la noche, y en esa época especialmente, no había como internet ni nada de eso, entonces usualmente nos quedábamos conversando, y en este caso, claro, mi mamá y mis hermanos se quedaban conversando, contando historias y cosas así. Entonces se les ocurrió la genialidad de contar leyendas. Excelente. Leyendas y como historias así como medias de terror, La Llorona y todas esas cosas. Como tiene que ser, ¿no? Sí. El tema es que nosotros tenemos mascotas, pero todas se van para afuera, la casa cerrada, pumba, acostados, ¿cierto? Todos acostados, las luces apagadas, y estaban todos con los ojos cerrados mientras contaban historias. Y mi hermano estaba contando la historia del Colo-Colo. ¿Ya? Sí. Yo no me sé la historia del Colo-Colo, pero me imagino que también es como una criatura mitológica, me parece. Sí, es que es un gato. Es un gato, ya. Bueno, estaba contando la historia del Colo-Colo. Y estaban contando esa historia, y de repente dicen que la cúspide, el domo, se iluminó como si hubiese sido de día, así como a través del ojo vieron así como mucha luz. Y yo les digo que vivan en el campo, o sea, pasan autos por abajo, pero no iluminan. Ni cagando. No, así como no hay... La distancia es larga y mucho bosque entre medio. Sí, han pasado helicópteros, pero los helicópteros hacen ruido. De esa noche no estaba lloviendo, era así como pseudo verano, así totalmente despejado, ¿cachai? No hay forma de que se haya iluminado tanto y por una fracción de tiempo. Y al mismo tiempo que se iluminó, abajo se movieron las sillas. Y quedaron descolocadas. ¡Oh, conchetumare! La wea buena. ¿Cachai? Ya. Y ellos, claro, pues se iluminó todo, abrieron los ojos y no, obviamente ya no había nada, ¿cachai?
No vieron absolutamente nada, pero claro, fue esa situación que pasó. Se descojonaron. Sí, pues te quedaron así, pues cagadísimos de miedo. ¿Cachai? Y eso, pues después nunca más, o sea, nunca más les volvió a pasar nada así, pero quedaron así por dentro. Y todavía lo cuentan así como, bueno, sabemos qué pasó esa noche. ¿Y qué piensan que sí? Ellos pensaron también que había sido como tal vez un ovni, una cosa claro. así, un extraterrestre que pasó por ahí. Es que en realidad no saben, porque fue como tan... Ningún ruido, nada. Como te digo, se iluminó todo y se movieron las sillas abajo. Cuático. Sí. Y las sillas son de madera. Lo voy a mencionar aquí para que sepan. Sí. Y como te digo, que ha salido... Porque ¿se desplazaron? Sí, pues y nosotros somos como súper de dejar las sillas bien metidas, ¿cachai? Así como ordenaditos y estaban descolocadas, ¿cachai? Claro. Oh, cuático. Sí, ¿cachai? Y meses después de esa historia, yo estaba ahí en la casa, ¿cierto? Me quedé a dormir. Y yo soy una persona muy ansiosa y sufro de mucho insomnio. Entonces, muchas veces en la noche yo me quedo despierta y justo mi cama queda debajo de las ventanas. Entonces yo como que me puedo tirar de espalda, mirar hacia arriba y veo los árboles, ¿cierto? Estrellas y todo eso. Muchas veces me ha pasado que me ha pasado el rollo así como, ay, ¿qué pasa si aparece? nunca me ha pasado, a excepción de esta vez. Claro. De nuevo, justo como al frente de mi ventana también, pasando el portón, hay una calle donde pasan autos, ¿cierto? Pero yo me lo sé de memoria porque, como te digo, sufro de insomnio. Entonces es tu hogar también, tú cachai, es tu hogar, es tu espacio. Sí, calculo, yo sé por dónde pasan los autos, ¿cierto? Tanto los que cruzan como, o sea, tanto los que pasan por el frente de la casa como los que... Lateralmente. Los que pasan por el costado, ¿cierto? Veo el camino, o sea, entre medio de los árboles. El bosque del frente es súper, súper tupido, ¿cachai? Pero se ve el camino y también yo he recorrido ese camino, sé por dónde va y todo eso, ¿ya? Y el sitio del frente no hay nadie habitando. Yo he visto gente que va así como de repente a tomar porque se veían como latas de cerveza. Ya. Pero está como a la misma altura y es un bosque muy, muy tupido. Ya, estoy al tiro sacándole así como entregándole la mayor información para que entiendan por qué es raro lo que vi y no tiene como una respuesta. Entonces estaba una noche yo con insomnio, mirando para allá, pensando como puras tonteras. Aumentando mi ansiedad simplemente pensando, oh, maldición, mañana tengo que hacer esto, ya. Y así, para no dormir. Y estoy mirando y de repente veo por el camino, ¿cierto? Así como siguiendo como el sendero del camino, pero a la altura de las copas de los árboles. ¿Ya? Una sola esfera de luz que va así como muy chill pasando, una velocidad así como muy tranqui. Y pasó así. Y yo muy despierta, no estaba para nada dormida, así como que yo quedé así como mirando, mientras pasaba así, mirando. ¿Qué carajo dijiste? Y pasó así, se fue y atravesó después el bosque, se metió al bosque y desapareció. Carajo. Sí, es muy corto, pero es que ahí está, como les digo, era una sola esfera, no eran dos, así como para que tú me puedas decir. No hizo ningún ruido, súper importante. No hizo ningún ruido porque un auto... Claro, emite un sonido. Emite el sonido del motor, si hubiese sido una moto no, también. y aparte que las piedras, pues, sí, bueno, se escucha la sí, pues, ¿cachai? Y como te digo, fue una emisión de luz que pasó por la copa de los árboles. Claro. ¿Cachai? No pasó abajo en el camino. ¿Cachai? O sea, sí, no sé, te entiendo. ¿Me entiendes? Igual puede haber sido un satélite. No, si no, no tiene explicación. La verdad es que no lo sí, pues, ¿cachai? Entonces, de nuevo, yo todavía en esa época no sabía sobre los anchimayeras. Y bueno, y el acceso a los drones tampoco estaba, porque por si alguien está pensando... y como te digo, esto no era porque los drones igual en ese tiempo existían, pero yo incluso he visto como estos que hacen como estos como fuegos artificiales de drones, no sé, que hacen como formitas y todo eso, que tienen luces, que son para eso, sí. pero son luces chicas. Son como foquitos chicos. Son LED, sí. Esto era una bola, así como del porte... completo. Sí, como del porte de una pelota de básquetbol que emitía luz, ¿cachai? Entiendo, sí. Como de ese fragua, es de ese tamaño, ¿cachai? Entonces, por eso te digo, yo
No sé, tú sabes, pues yo soy súper... Trato de buscarle El lado lógico, Sí, el lado lógico, racional. así como que es lo que vi, ¿cachai? Ya. Entonces, Aquí eso. no hay explicación alguna. No, porque más encima es que iba horizontalmente y era como te digo, tenía una intención. Eso iba a alguna parte, Sí, ¿cachai? po. Iba así como... Algún weón va a morir. Sí, sí, eso, claro, ¿cachai? De más. Y como te digo, yo no estaba pensando así como en nada paranormal, estaba pensando como en otras cosas, ¿cachai? Así como muy tranqui. Y me tomó así como muy por sorpresa, así como literalmente como ir como caminando por la calle y que atraviese como un tigre. Y tú quedas así como, ¿Qué sí, ¿por carajo? qué? ¿Cachai? Dale, dale. Sí, sí. Oh, la wea buena. Buena historia te sacaste. ¿Qué Sí, quieres que te esas diga? son mis historias de Anchi Mayanes. Buena historia. Prometemos acercarle un poquito más de la Sí, historia bueno, pero acerca de la cultura mapuche, aprovechando la ñaña. sí, pero de aquí así como... Sí, O sea, sin compromiso. sí, Vamos sí. a intentarlo, pero sin compromiso de aquí tal vez más adelantito. Sí, vamos a hacer una exclusiva de eso. Sí, Vamos con otro. Yo creo que aquí vamos a ir cerrando. sí. Pero espérate, antes de... ¿Tienes preguntas del público? ¿Alguna pregunta del público? No, esta vez no. ¿No? No, Ah, ya. nada. Es que hablamos sobre el tema del satanismo, entonces como que... Ah, verdad. Ya. Ya, ok. Así que no hay preguntas esta vez, pero recuerden que pueden contar también sus historias Sí. directamente al DM, al Instagram. Sí, pueden ¿Ya? mandárnoslo sus historias y tal vez hacemos como un día un capítulo extra Sí, o un especialito donde respondiendo hagamos preguntas sobre... o o contando su historia. leyendo su historia y nosotros así como dando nuestra opinión, así Sí. como de lo que conocemos y todo eso. Yo creo que ahí sería como entretenido. Así que siéntense con la libertad de contar la historia. Sí, No van a ser criticados, ni mucho menos. Ni siquiera cuestionados, porque todos vivimos la historia de una manera muy distinta, muy sí, personal. ¿Ya? Así que de cualquier lado del mundo pueden enviarnos sus historias a... Se me olvidó, el Instagram de bajo, podcast, bajo frecuencia. bajo frecuencia. ¿Ya? Bajo frecuencia podcast, @gmail.com, que es el correo, si es que no quieren escribirlo al Instagram. ¿Ya? También está el TikTok. Bueno, el canal de YouTube también, que pueden dejarlo en los comentarios, así Sí, que no hay bueno, problema. si nos buscan en Instagram, después se linkea a todas las Sí, otras toda la redes sociales. información. Sí. Y eso, así como haciéndonos publicidad. ¿Qué más? Tenemos para terminar el último y archiconocido historia. Sí, es que por eso ya hemos hablado de esto. No, lo respondimos en una pregunta. Sí, pues, pero igual hablamos. Ya, pero dale. Sí, es Todo que el tema, el pase, el es pase. una historia reconocida, y yo sé que a las personas de la habla hispana es más que conocida. Es como casi la familia de las leyendas Nos une, paranormales. nos une. Y nos une como hermanos. La Llorona. ¿De dónde nace la Llorona? Uf, aquí veo una conversación que no terminaría nunca. De todas Pero partes. sí, básicamente la historia que más se conoce es que es de una mujer que perdió a sus hijos, Ay, de mí, ¿de y en dónde base a eso viene? ella sale a Llorando buscarlos azul celeste. todas las noches, pero este ser está desvivido porque por la pena se suicidó. Ajá. Esa es una versión. La otra versión dice que la Llorona, o sea, perdón, esta mujer estaba enamorado de una persona, de un comandante del ejército, y resulta que fue a la guerra y tenía, o sea, estaba embarazada de 2 niñitos. Sí. A la vuelta, cuando llegó este ser, o esta pareja, este esposo, se dio cuenta que tenía 2 niños y no se quiso hacer cargo. Se fue, la dejó abandonada y se casó con otra persona. Y esta persona, por la envidia, mató a los niños de esta chica de la Llorona. Ajá. Y por la pena, la Llorona se suicida para buscar a sus hijos en el otro mundo. Moraleja de la historia. No se casen ni tengan hijos. Todos los hombres son unos malditos. ¿Te caché? ¿Te imaginas? Todos son unos Esas raros son de como 2 las versiones más patas. conocidas de La Llorona. Sí. Ahora, ¿cómo se llama? Tiene que ver harto con la historia
historia cultural La Llorona porque se puede dar en distintos lados, tanto como en México, Perú, Argentina, Bolivia, en Sí, cualquier en lado, todas porque estamos partes. hablando de que a través de una cultura indígena, estamos hablando de que son temas que son a través de guerrillas, abandonos de pareja, venganzas también y celos. Entonces La Llorona nace de ahí. Nace, y también de la muerte súbita, como decías tú delante, que es Sí, como chistoso el nombre, pero antiguamente los niños también se morían durmiendo. todo, sí, todavía Y bueno, sí, existe la todavía, muerte pero así. es menos conocido. Claro. Antes era muy probable. Yo me recuerdo que mi mamá me cuidaba en las noches y cuando era más grande obviamente me contó que a ella le daba mucho miedo que yo me Te fueras en muriera, el sueño. Que me habían fuera en su hartas, sí, sí, habían era hartas muy como brígido. historias de niños que se los llevaba la muerte y todo eso. Sí, Morfeo, pues, Morfeo hacía lo suyo. Sí. Y eso es como básicamente La Llorona. Yo sé que podemos profundizar muchísimo porque hay mucha información de La Llorona, tenemos muchos puntos de Sí. vista de La Llorona. Es que me pasa lo... Y Sí. déjenlo en sus comentarios para que igual la gente participe Sí. en este tema. Sí, a mí me pasa con La Llorona que es como si tiene como mucho, pero al mismo tiempo como es algo tan hablado, también me pasa que siento que no hay tanto que hablar porque es como redundante. Pero es más bien conocer. Yo lo miro por ese lado. No hay tanto que Sí. hablar, pero es más bien conocer. Porque igual me gustaría saber la historia o la opinión de alguien de Perú o alguien de Argentina. Cómo es cómo ellos viven La Llorona. O si es que lo aplican allá también. Pues si es que O si lo han existe. escuchado, como Claro. la han sí. ¿Sabéis que el otro día estaba escuchando? Estados Unidos, perdón. ¿Estados Unidos tendrá Llorona? Yo creo que en las partes donde hay muchos latinos tiene que ver Llorona. Pero Pero si hay una Europa. película. Sí, pero es que es La mexicana. Llorona. Qué mal. Si lo miras por al Reino Unido, Europa, ¿habrá Llorona? Y aquí es lo que te estaba diciendo. Ya. Que el otro día estaba escuchando, no sé en dónde, pero yo escucho muchas cosas en relación a cosas como paranormales, y historias en general. Y ahí se mencionaba de que igual, por ejemplo, todo esto de La Llorona, la novia de Kennedy, ¿cómo se llama esta? ¿Te acordáis ese video típico de YouTube donde Fidalgo, no sé cuánto Fidalgo, que va un grupo de amigos grabándose, pero iban a un carrete y ven a una chica que les hace dedo, la Ya, sí, sube, sí, Teresa Fidalgo, sí. Sí, sí. ya todas esas historias como que también convergen un poco también son como reversiones como De modernas. el rework. Sí, el rework, ¿cierto? Porque, por ejemplo, la novia de Kennedy también se supone que es una novia que se le aparece a los taxistas, ¿cachai? Específicamente a los Sí, po. taxistas. Pero son como reversiones también como de La Llorona. Así aquí es como, yo creo que el mito en realidad es como de una mujer que se escucha o se ve, ¿cierto? Que se aparece como en las calles, ¿cachai? Sí, pero hay un común denominador, siempre es como una novia o alguien que llora. Sí, bueno, Teresa Fidalgo era una chica nomás que se murió en Mm. una esquina. Sí, po, pero es que, por ejemplo, La Llorona siempre la apuntan a... Ahí esto, ahí en esa. ¿Qué cosa? Ahí es donde moría. Sí. La Llorona. Sí. Yo tengo una historia sobre la Llorona. Yo la conté anteriormente, no acá en el podcast, pero sí a lo más cercano. Ajá. Cuando era chico, yo iba a ver a mi primo. Ujú. Y resulta que siempre nos mandaban a acostar temprano. Y nos decían, acuéstense temprano porque va a venir la Llorona y se los va a llevar, etcétera, etc, etc. Y uno, como les decíamos delante, porque uno se acostumbra y dice, pero ¿para qué vamos a ir a navegar a alta mar si sabemos que el Caleuche está? Es como lo mismo, así como, ¿para qué nos vamos a quedar más tarde si sabemos que anda la Llorona? ¿Cachai? Entonces, nos acostamos temprano, pero a mí me entraba la curiosidad, porque yo soy entero bueno hasta el día de hoy. No lo voy a decir que era, sino que soy entero hueonado, entonces entero curioso. Y le dije a mi primo, pero quedémonos más tarde despiertos, ¿para qué nos vamos a dormir al tiro? Se imaginarán lo que pasó. Y vino el diablo a chuparle las patas. Y vino, y resulta que ya pues eran como las 12 de la noche aproximadamente, y mi primo tenía uno de estos relojes que cantaban gallo, que uno apretaba un botón y te decía la hora. Sonaba cacolocó el gallo, cacolocó, y después salía una mujer hablando diciendo, la hora es, no sé, 00:12 minutos. Entonces sonaba caleta, era un reloj muy antiguo que tenía un parlante afuera. Era muy común en ese tiempo. Qué bacán. ¿Nunca lo viste? ¿Nadie lo tuvo? No, Ya. yo no. Yo creo que alguno de estos de los 90, más de alguno de Puede los... ser, era popular. Era muy popular, era muy Ah, popular. ya, Yo no lo no. tuve porque era más pobre, Sí, no lo pero cacho. sí era muy popular. Era un reloj negro.
que si no me equivoco era Casio. ¿Ya? Ya. Así esos detalles me acuerdo, porque yo lo quería o no lo Sí, tenía. sí, ¿Cachai? sí. Ya, pues eso es como entre paréntesis, para que se hagan una idea de la época que estoy hablando. Año 93, 94, por ese entonces. Ya, cuento corto es que no podía pedirle la hora a mi primo porque metía mucho ruido. Mi tía vivía abajo, Ya. en casa Lo segundo iban a pillar piso, y al nos toque. iban a pillar al toque. Y ya, pues resulta que estábamos ahí como esperando. Y vive cerca del río todo esto, así como Ajá. ambientándose a la escena. Vive cerca del río, o vivía cerca del río. Y se acercaron y yo estimaba como a las 12 porque había la luna, había los sonidos de los perros que se escuchan en las noches, Sí. ¿cachai? Antes en Temuco habían muchos perros en la calle y se escuchaban toda la noche ladrando. Sí, y sabéis que hay, es que hay dos cositas. Entre paréntesis, resulta que antiguamente teníamos la leyenda en el sector donde vivía yo en Santa Rosa, Ajá. que existían los perros y el tren fantasma, ¿Ya? ¿ya? Que eran estos perros que se escuchaban y que tú no sabías dónde ladraban, Ah, dale. ¿cachai? Ay, sí. Brígido. Otra. Y hay un tren a las 3 4 de la mañana que pasa y no pasa. Ya, oh, Se Brigio. escucha, sí, se escucha no pasa nada, weón, no Ya. pasa. Se escucha de De los vagones. de los vagones, Claro, pero claro, no, claro. y no sé, no hay nada. Oh, Ya, ya. pero eso es como entre paréntesis. Ya, porque No es que pero yo lo digo, dime, o sea, por los temas de los perros, es que yo. Mi abuela vivía aquí en Temuco, camino ya a labranza, a Labranza, no me acuerdo cómo se llama. amanecer se llama. Amanecer, ya, sí, es amanecer. Y yo me acuerdo que en la noche, hoy no se podía dormir los perros toda la noche ladrando. Y Ladrando. muchos perros ahora ya ahora estaban como más tranquilos. O sea, es que hay menos perros también por la calle, menos perros que llegan. Pero era muy particular la cantidad de perros que ladraban en la noche. Eso quería decir como el contexto. Sí, es que a eso iba, pues, ¿cachai? Que cuando se acerca la noche, yo vivía cerca del río, o sea, Sí. perdón, mi primo vivía cerca del río, se escuchaban estos perros, obviamente cuando bajaba el movimiento del día, se escuchaban, y uno con eso estimaba la hora, Sí, ¿cachai? Porque empiezan 5 o 6 perros y de repente cuando queda como uno, ya vais cachando que ya es como más de noche, así como pasaba la 1, pasaba las 2. claro. ¿Cachai? Sí, Y el perro sí. más lejano, como que se escucha más lejos todavía, ahí Sí, como y que, era el son como que. las 2 3 de la mañana. Sí, y ¿Eh? activaba a todos los otros. Claro, entonces ya como que vais estimando un poco el horario. Ya, pues, estábamos así, yo expectantes, decía, ¿cuándo pasará la Llorona? Pues la Llorona, yo quería escuchar a la Llorona. De repente, escuchamos así como a lo lejos. ¡Ah! Así como el típico audio que tienen todos, digo, Sí, sí. pero un llanto desolador, weón. Entonces era como que se escuchaba a lo lejos. Sí. Y yo le decía a mi primo, le movía la cama. Cacha, escucha, weón. Y mi primo, ¿qué? Estaba como medio tonto ya, pues si era tarde. Está durmiéndose. ¿Qué? La Llorona, weón, la Llorona. Y todos como, o sea, perdón, mi primo como, si no se escucha nada, pero ¿cómo lo escucháis? Mira. Y como que, pero Edgardo, loco, levántate, mira por la ventana. Y lo asomé, pues. ¿Cachai? Y lo asomamos los dos. Y me decía, no, si no se escucha. Y de repente de nuevo, y lloraba así, pues, weón. Y con el, casi digo el nombre. Y caché que los aborró, le tocaba el hombro así como muy desesperado, muy urgido. Sí, sí. Decía, pero escucháis, sí, y él como lloroso. Y miramos por la ventana y buscamos de dónde venía el sonido, pues. Ajá. Y como así por cacharnos, por tincar, por sensación, sentíamos que venía del lado del río. Ya. ¿Cachai? Y de repente vimos un bulto blanco, como a la orilla del río, Ajá. ¿cachai? ¿Qué pasaba? Y iba con el sonido. Sí. 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 Y nosotros, para la cagada, Sí. mal con mi primo, malísimo. O sea, ahí aprendimos que claro que existe. Y claro, o sea, después fuimos averiguando ciertas cosas. Mi primo igual pasó como ciertas experiencias que hay en esa casa, como antes pasaba el río, porque donde él vivía antes era río. Sí. Murieron muchas personas, muchísimas. Ya. Habían cráneos, habían huesos de cementerio mapuche. Oh. Entonces hay historias, ¿cachai? Sí. De ahí tiene que ver mucho con lo que hablamos al inicio, ¿cachai? De pérdidas de personas que perdieron seres amados. Y puede Claro. ser que claramente la Llorona sea un nombre muy general Sí. que abarca a muchas personas que hayan perdido seres amados y que realmente andan buscando algo. Y esa fue mi experiencia con la Llorona.
Pero salió hoy, yo la cuento y no sé si te has percatado, pero la cuento igual en todos lados porque para mí Sí, fue... no, pues sí fue como que te quedó marcado. Así Sí, como po, yo, que es como que vi eso y no. es eh, cuático, po, es Hay gente cuático. que no se acuerda y todo eso, pero uno que le queda marcado pues ese recuerdo así brillo. Sí, es que ese llanto, es que cuando yo escuché ese... Mira, a mí me pasó esa weá que había un video en YouTube que decían el verdadero audio de La Llorona. Ya, lo típico. Sí, sí, y yo que soy curioso, obviamente me puse a Sí, escuchar la cuestión. Y claro, se parece a lo que yo recordaba, pero el llanto que escuché en ese momento era como más desolador. Era ya, como que realmente perdió algo, ¿cachai? Era sí, como que salía aquí de la guata, po, weón. claro, No es una cuestión como que fingía como lo que acabo de hacer yo, ¿cachai? Así como que tratar de buscar el sonido idóneo. sí, sí, Era un sonido que realmente de una persona que perdió algo. sí, Entonces, ya con todo lo que tenían hablando, de que yo fui criado, que si tú te quedas pasado las 9 de la noche jugando en la calle o jugando en el patio, te podía llevar la llorona, po, claro, ¿cachai? Yo me crié con esa cuestión. O sea, nos criamos, toda mi generación, hablando de mi familia, sí, ¿cachai? Del año 89 en adelante, entonces como que, sí, habían hartas ¿cachai? Sí, supersticiones antes. y aún así siendo familia cristiana, Sí, eso mismo te iba a decir, porque toda tu familia era como evangélica en ese sí, po, entonces. ¿Y cómo llevan todas estas historias como era como del... a la par, ¿cachai? O sea, sabían las Mm, supersticiones, sí, se mantenían las tradiciones. Por ejemplo, para la noche de San Juan, mi abuela era Juana, se sí. celebraba San Juan, se Mm. trataba de evitarlo el tema de las supersticiones, o Metían las sea, papas y todas esas cosas, ¿o eh, no? mira, Algo, se tiraba mal el chiste, ya. pero ¿sabes lo que se tenía mucho cuidado? Era con los espejos. Sí, eso te Y iba me a decir. acuerdo, y me daba una hueá muy cuática en el cuerpo. ¿De alguna vez te miraste al espejo a las No, 3 no, de la no, no mañana? yo, pero mi primo que vivió en internado, Sí. ya, él sí se miró. Oh, Y él estaba en internado en Freire, me parece sí. mucho. O no me acuerdo, ¿dónde estaba Renato? No me acuerdo si en Freire o en Lencoche. Eh, Resulta que este loco eh, le habían dicho que el día de San Juan podía hacer pacto con el diablo. Y él lo único que quería Ajá. era irse del internado. Entonces este loco Ah, fue al baño, sí. porque en ese tiempo, te estoy hablando hace muchos años atrás, año 97, Sí, sí, sí. 98, había pozos sépticos, ¿cachai? No Ya. había un baño con el desagüe que tenemos hoy en día en la No. casa. Entonces ellos tenían que salir del internado o de las piezas, El Bayamán es ir al baño a la el mierda. hoyo, es en la Sí, tierra. po. No iba al pozo porque era como el baño ya estaba listo. Sí, Era un baño, ya. ¿cachai? Pero ellos tenían que salir de la pieza, recorrer como 200 metros caminando en la Sí, noche, ir a cagar a donde tienen que ir y después volver a su pieza. O sí, sea, po. tenéis que No, recorrer por el eso te parte digo. del campo. No, por eso te digo, era uno de estos baños Sí, de... es A la antigua, de campo. ese, el O sea, de tú le hoyo. dices fosa séptica, pero es como muy fino para lo Sí, que en realidad era un es hoyo un hoyo. culiado Es un con hoyo con mierda. mierda. Es un hoyo con Sí. mierda. Sí, es un hoyo con mierda. Era el que le ponían ahí como la madera para poder colocar el culo. Sí, que tenía el hoyito. Pero. Y que uno Sí, pasaba cagando siempre. cuando uno era chico tenía que. Sí. ¡Uy, me da miedo! Güey! Hoy sí, mira, siempre mi terror fue caerme en esa Sí, es muy brígido, pero cuestión. volvamos a la historia. Ya, Resulta perdón. que curiosamente este baño sí tenía un espejo. Porque ahí obviamente los Para, cabros, los cabros para los hacían sus fetichistas. necesidades, ¿cachai? Y a la vez se arreglaban la corbata, Ah, sus ya. cosas y después se iban en las mañanas pasar eso. Claro. Entonces este loco fue y quería hacer puro pacto con el diablo. Entonces esa noche de San Juan, este loco fue al baño, obviamente no hizo sus necesidades, fue al espejo, se paró frente al espejo y él dice que se vio a él mismo, pero empezó a distorsionarse la cara, se le empezó a caer como a pedazos, Ya. ¿cachai? Completamente oscura, con su velita, estaba parado, se le caía la cara a pedazos. Y el loco del terror trató de salir y la puerta se le cerró. Se le apagó la vela. Oh, Empezó a pegar a la puerta, a la puerta, a la puerta, a la puerta. Y sabes que la única opción que él tuvo así como para reaccionar debe ser el... fue no, pescó el espejo, lo rompió y ahí se liberó la puerta. Ay, qué terrible. Pero este weón, sabes que la última vez que yo hablé con él, que estoy hablando de como 6 años atrás, Ajá. el loco me contó la misma historia porque yo le pregunté así como por ¿Está qué. vivo todavía? Sí, Ay. está vivo. Pero andan mal los pasos, lamentablemente. Ah, Y me contó la misma historia tal cual, ¿cachai? Y el ya. loco se le llenaba los ojos de lágrimas porque para él fue muy traumante lo que Sí, vivió, po. ¿cachai? Para la noche de San Juan. Y nosotros como personas, o sea, claro, en nuestra comunidad como familia, cuando supimos la historia de mi primo, ¿cachai? Sí. Nos fue fuerte.
nos cayó fuerte porque, claro, él quiso hacer algo que invocara al diablo, ¿cachai? Para poder liberarse del internado, que al final como familia optamos por sacarlo de ahí. Claro. Y eso es como lo que te puedo contar sobre el símil de cómo vivieron en una familia que es cristiana, que cree también en la superstición, que Sí, es como la... Es que acá igual es complicado no ser como... Bueno, igual hay cristianos que no creen en nada y todo es pagano y todo satánico, ¿cachai? Sí, pues, es que hay Pero harta gente igual, así. sí, pues, pero igual, por eso igual existe tanto la santería y todas esas cosas, porque somos muy mestizos acá, pues. Demasiado. Entonces, así mismo como te digo, yo, claro, no soy como muy de religión, pero yo siempre he dicho, tú, por ejemplo, cuando estás mucho tiempo en el campo y empiezas a darte cuenta de los detalles, ves tantas cosas Muchísimas. que se hace tan real Y que tu es cuerpo. como... Y cómo se hace tan real y tú empiezas a darte cuenta de que todo lo que te rodea tiene como una personalidad, ¿cachai? Y no te va a decir así como, porque también se ve así como el bosque o la madre tierra, así como una mujer virginal, buena, ¿cierto? Como una santa. Pero tú cuando vivías en el campo te das cuenta que no es es una persona con todas las cosas buenas y las cosas malas Sí, que po. cualquier Tiene una personalidad personalidad, pueda po. tener, ¿cachai? Sí. Puede ser así como envidioso o puede ser así como vengativo, ¿cachai? Al mismo tiempo que puede ser así como bondadoso, Bondadoso. ¿cachai? Así como o muy estricto. Tiene así es muy llamativo y Sí, y el brígido. cuerpo reacciona mucho al bosque cuando uno está ahí Sí. inmerso. Oye, algo que no hablamos, Mm. los ñen. No, pero después No, pero es sí, que voy los para allá podemos. con lo que te estaba ahí comentando. Por Sí, ejemplo, cuando estás en el bosque sientes la presencia de cosas. de cosas y el Sí, cuerpo reacciona. Independiente, creas o no, el cuerpo reacciona. sí. Y aquí tiene que ver un poco de que nos habían contado hace mucho tiempo atrás, que son los ñen que viven por ciertos sectores, los cuales te dicen a tu cuerpo que es su territorio y tú tienes que pedir permiso. Sí. Cuando fuimos, ¿te acordás allá al...? Sí, pues no, no, y bueno, los ñan nosotros siempre los traducimos como espíritus del bosque. Claro. A mí me gustaría hacer como un capítulo hablando sobre espíritus del bosque en general Ajá. y explicar Lo lo que involucramos eso, dentro. sí, como para que se entiendan cómo se ve de distintas culturas, cómo podría ser como el símil en Ajá. distintas culturas. Eh, claro, pero ¿te acordás que igual nos contaron que un ñan puede ser como un río o un lago, Sí, como una persona que se perdió en el bosque, así es. ¿cachai? Entonces como muy... no sigue como tantas reglas. O como la historia de los dos niñitos, las dos niñitas que se ahogaron y se convirtieron en patitos. En patitos, sí, en el Wallace. Sí, ahí tenemos. En un pato, en Wallace. Pero eso, creo Eso. que Sí, es buen momento para ir terminando. para ir cerrando este cuarto capítulo, Así es. agradezco a las personas que han escuchado detenidamente. Agradezco la cantidad de reproducciones que para mí ha sido sorpresa en distintas partes del mundo. Sí, estamos disfrutando el proceso. Sí, Lento pero contento. sí, me gusta lo que estamos Sí, pasando. sí, y tenemos hartas historias que contar y hartas cosas están pasando también. Sí, hartas cosas y hartos cambios en el mundo que da Sí. para hablar sobre todo el tema del Éufrates que han hablado tanto y yo que me gustaría hablarlos, pero saben que me da les voy a hacer esto, me da una paja y pereza hablarlo porque veo que hay tanta desinformación que caeríamos en el sensacionalismo y no me Claro. gusta. No, Eso, pero pero algún día caerá y es un tema que da para largo sí, igual y la idea es que sea lo más sintetizado posible. así es. Cambios hay y ganas también. Así que nosotros, Sí, con mucha y disposición, limpito. lo vamos a hacer, vamos a llegar a ese tema. Vienen varios capítulos Sí. buenos y entretenidos. Nos demoramos en traer pero esperamos que de aquí en adelante sea más conciso. Es que hemos Más tenido constante. muchas cosas que hacer. Sí, hay varios cambios ahí entre medio, pero ya nos Sí. pusimos al día, que es lo importante. Así que agradezco su escucha o sus vistas en YouTube. Y eso, chiquillos, no olviden compartir. Pueden comentar también, siéntanse Sí. libres también de enviar sus historias Sí. a Bajo Frecuencia Podcast Sí. en cualquier red social.
Vamos a juntar varias historias que nos vayan mandando y las vamos a leer en algún capitulito y vamos a ir comentando. También comenten, este mismo capítulo pueden comentarlo en las redes sociales para que vayamos teniendo interacción y les vamos aclarando algunas dudas y podemos también potenciar alguna historia, algo que nos haya faltado. Enigma. No lo vi. Ese se llama el programa de TVN que yo les estaba mencionando. Enigma, recién me acuerdo. No lo vi. Recuerdo el logo. Búsquenlo en YouTube, creo que hay capítulos completos. Búsquenlo si quieren y busquen esos. Véanlos todos y ahí van a cachar todo lo que les mencioné. Claro. Eso. Enigma, TVN, para que sepan. Ya, chiquillos, chiquillas, árboles, plantas, todo lo que sea respirable. Ajá. Un abrazo a la distancia. Que estén bien. Agradecidos por escuchar un nuevo capítulo de Bajo Frecuencia. Adiós. Bye bye.